Herkes Merhaba, qué ganas tenía de decir esto, fueron una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, pero al contrario de sus contemporáneos egipcios, cayeron en el olvido hasta hace más o menos una centuria. Y eso que llegaron a ser un reino muy poderoso en gran parte de Anatolia y norte de Siria, con una cultura muy rica y con uno de los ejércitos más potentes de aquel momento, gracias a su dominio en la fabricación de armas de hierro, a pesar de estar en la edad del bronce, y el uso de sus carros de batalla. Hoy en día los recordamos por ser una de las partes firmantes del primer tratado de paz de la humanidad. Estoy hablando de los hititas, claro. Así que si queréis saber un poco más sobre ellos, de su repentina desaparición en torno al año 1200 a.C. y su posterior olvido, pues tendréis que quedaros a ver este vídeo. Así como introducción rápida, los hititas llegaron a la península de Anatolia hace más o menos unos 4000 años. Eran pueblos, diferentes pueblos y tribus indoeuropeas que se asentaron en el centro de la actual Turquía y que finalmente acabaron uniéndose bajo un mismo rey que, según sus vecinos asirios, fue Anita, considerado el primer rey hitita. La verdad es que las dataciones de este tiempo tan antiguo son un poco confusas. Está más claro lo que se denomina el Imperio Nuevo Hitita, que coincidió con su máximo esplendor, su máximo apogeo y también con el apogeo de egipcios y asirios, y ya os contaré más adelante lo que supuso todo esto. La cuestión es que gracias a las excavaciones arqueológicas que se están haciendo en Turquía, hoy podemos conocer muchísimo más sobre esta civilización que hasta el siglo pasado se había considerado poco más que una civilización legendaria. Este concepto cambió gracias al descubrimiento de la ciudad que fue su capital, Atusha, y a decenas de miles de tablillas de arcilla en esa capital que relataban la historia de los hititas. Para que os hagáis una idea, en los días de apogeo del imperio llegaron a vivir allí, en esa ciudad, entre 40.000 y 50.000 personas. Que estaréis diciendo, bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? Claro, pero es que lo estáis viendo con los ojos de hoy en día, pero estamos hablando de hace 3.500 años, más o menos. La buena noticia es que os podéis hacer una idea muy buena de cómo era Hattusa, la antigua capital del Imperio Hitita, porque se puede visitar su yacimiento, sus ruinas, que además están muy cerca de la actual ciudad de Ankara. Bueno, no sé si haceros esta pregunta porque no sé si os acordaréis, pero yo ya os había hablado de Hattusa, porque es uno de los 17 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Turquía. Os lo conté en este vídeo de aquí que está apareciendo. Hattusa estaba rodeada de una muralla muy resistente, muy duradera y construida de una manera muy inteligente. Tenía más o menos unos 5 kilómetros de longitud y unos 6 metros de grosor, y las puertas de entrada tenían almenas y torres como las que estáis viendo en esta reconstrucción de aquí. Algunas de esas puertas siguen más o menos en pie hoy en día. La más famosa de ellas, la Puerta de los Leones, tiene dos leones con la boca abierta, símbolo de protección de los hititas, el león. Luego también había otra puerta, la Puerta de las Esfinges, con dos esfinges gemelas tomadas de la mitología egipcia, y es que además esa puerta daba al sur, es decir, daba a Egipto. Y por último la Puerta del Rey, que tenía a la estatua de un guerrero portando un hacha. La que está en la propia ciudad, en el yacimiento, es una réplica, la original la podéis ver en el Museo de Ankara. Hattusa estaba dividida en dos partes, la parte alta y la parte baja, lo podéis ver perfectamente también en esta reconstrucción. En la parte alta estaban pues, los edificios más importantes, los templos, los lugares sagrados y un peñón que se llamaba Buyuk Kale, que era la residencia real. Y en la parte baja pues estarían los edificios de la vida más cotidiana. Uno de los hallazgos más importantes, que os lo comenté al principio, es los restos de la biblioteca con miles de tablillas de arcilla que cuentan e ilustran las costumbres, los ritos de la vida de los hititas. Por ejemplo, gracias a eso podemos saber cómo se organizaban, cuáles eran sus leyes o cómo impartían justicia. Y esto último es muy llamativo porque la justicia se impartía basándose en el principio de compensar a la víctima y no de castigar al agresor. Ya os digo que esto no pasaba en el resto de las civilizaciones de la época,
que iban más bien por lo de ojo por ojo, diente por diente. De hecho, si comparamos la justicia hitita con la de sus vecinos egipcios o asirios, podemos darnos cuenta de que era muchísimo más suave y que rara vez recurrían a la pena de muerte o a las mutilaciones en el cuerpo. Os voy a dar algunos detalles de esto porque está todo escrito minuciosamente. Por ejemplo, si alguien robaba un caballo a alguien, el ladrón tenía que compensar a esa otra persona con un animal similar. Si alguien causaba una lesión a otra persona, pues tenía que compensarle económicamente. Y ya si se producía una muerte, dependiendo de cómo hubiera sido la muerte, si hubiera sido accidental o no, pero generalmente el castigo suponía que el agresor tenía que dar a los herederos de la víctima, ya fuera un hijo de él o un número de esclavos dependiendo de la gravedad del crimen. Por cierto, Atusha no fue la única ciudad hitita ni las únicas ruinas que podéis visitar en Turquía, porque muy cerca de Atusha, a unos 30 y pico kilómetros solamente, se encuentra el yacimiento de Alayahuyuk, del que también tengo que hablar en este vídeo porque es importante. Este yacimiento se empezó a excavar a principios del siglo XX y el propio Mustafa Kemal Atatürk pidió que se siguiera con esas excavaciones y tuvo muy buen ojo porque en esta colina ha estado habitada desde el Calcolítico de manera ininterrumpida. Lo más antiguo que se ha encontrado en este yacimiento son unas tumbas reales de hace 5.000 años de antigüedad que probablemente pertenecieron al periodo Atiano, que es un periodo anterior a la llegada de los hititas. Era la civilización que estaba en Anatolia cuando los hititas llegaron y que acabaron asimilándola / conquistándola. La verdad es que en estas tumbas se encontraron todo tipo de objetos, de amuletos, de joyas, de ídolos, pero lo que más destaca o lo que resulta más inusual fueron unos estandartes de bronce que representan a toros y ciervos y que hoy en día todavía no se sabe cuál era su función. Pero realmente el yacimiento de Alayahuyuk tiene su importancia por los restos de la ciudad fortaleza de época hitita de hace 4.000 años de antigüedad, de la que no se sabe cuál era su nombre hitita. Se piensa que se llamaba Arigna porque existió esta ciudad y fue un centro religioso muy importante. Así que otro lugar para visitar. Más o menos hace unos 3.500 años el imperio hitita amplió su expansión lanzándose a la conquista de ciudades sirias como Alepo o Kadesh. Esta expansión les duró a los hititas más o menos un siglo, hasta que llegó el faraón Ramsés II, que seguro que os suena a la gran mayoría, y se enfrentó al rey hitita Muwatalli en una de las batallas más importantes y mejor documentadas de la antigüedad, que es la batalla de Kadesh. La batalla tuvo lugar en el año 1200 a.C. en lo que es hoy la actual Siria, y allí se enfrentaron 40.000 hititas con sus 3.700 carros de combate frente a los 16.000 egipcios con 2.000 carros. Ya he comentado al principio que los hititas eran grandes guerreros y que su ejército era uno de los más potentes y fuertes del momento. En aquella época los carros constituían una de las mayores armas de combate en todo Oriente Medio y la verdad es que eran muy útiles en campo abierto. A diferencia de lo que ocurría con los carros egipcios, en los que iban dos personas, es decir, el conductor del carro y el guerrero, que normalmente llevaba una jabalina, en los carros hititas iban 3 personas. Esa tercera persona tenía la función de llevar un escudo y proteger a las otras 2. Por lo tanto, la ventaja, eran armas de guerra mucho más mortíferas y más difíciles de abatir. La desventaja es que eran carros mucho más pesados y era más difícil manejarlos. Pero bueno, nos hemos quedado en la batalla de Kadesh, así que yo os pregunto, ¿quién creéis que ganó la batalla? Pues, ¿qué versión queréis que os cuente? Porque hay 3 versiones diferentes. Por un lado está la versión egipcia. Ramsés II, cuando regresó a Egipto, se encargó muy bien de que su pueblo se enterara de que ellos habían sido los vencedores. Ilustró varios templos, el más famoso de ellos, Abu Simbel, con todos los detalles de lo que había supuesto la contienda, contando maravillas sobre el ejército y sobre lo que él a nivel personal había hecho en la batalla. Ojo que hasta hace bien poco esta era la única versión
que teníamos de lo que había ocurrido en Kadesh, y hoy sabemos que estaba un pelín exagerada. Pero, como os he contado antes, al haberse descubierto en Atusha, la capital de los hititas, todas esas tablillas que cuentan la historia de esta civilización, ahora, una vez que se han descifrado y se ha descifrado la lengua hitita, que por cierto es indoeuropea, pues conocemos también la versión de ellos y los hititas dicen que ganaron ellos. Aún así, después de todo lo que os he dicho, existe una tercera versión, que es la versión de los historiadores. Y los historiadores creen que esta batalla quedó en tablas, en empate, que ninguno de los dos ejércitos fue capaz de someter al otro o de mostrar superioridad sobre el otro. Sí que es verdad que los egipcios se retiraron y no pudieron conquistar Kadesh, pero el imperio hitita tampoco pudo seguir avanzando y conquistando nuevos territorios. La frontera se quedó entre los dos imperios tal cual estaba. Y entonces, con este resultado tan poco glorioso, ¿por qué es una batalla tan importante? Pues por muchas razones. Primero, por el despliegue militar, que tuvo que ser impresionante. Se considera que es la batalla o una de las batallas en la que participaron mayor número de carros de combate de la historia. Segundo, porque está muy bien documentada y además tenemos la versión de ambas partes. Y tercero, porque eso fue el comienzo del fin de las hostilidades entre estos dos imperios, que finalmente se dieron cuenta de que era mucho más beneficioso para ellos firmar la paz y estar unidos frente a otros enemigos comunes. Porque 15 años después de esa batalla llegó una delegación hitita a Pi-Ramsés, la capital egipcia, con una oferta de paz firmada por el rey Hattusili III, que era hermano de Muwatalli, el que luchó contra Ramsés en Kadesh, ofreciéndole la paz porque se había dado cuenta de que los asirios se estaban volviendo muy fuertes por la zona y necesitaba alianzas. Y Ramsés II firmó. Esto es muy importante, se considera el primer tratado de paz entre dos potencias muy fuertes, entre dos imperios, y ha sentado las bases del derecho internacional. Es que es muy importante porque ambas partes no solamente acordaban no atacarse mutuamente, sino que si un tercer país les atacaba o había revueltas internas, ellos se comprometían a mandar tropas para defender al otro. Y esto fue así hasta la caída del imperio hitita en el año 1200 a.C., más o menos hace unos 3200 años, por los ataques combinados de tanto los pueblos del mar como los asirios. Se sabe, gracias a las excavaciones en Turquía, que Atusha, la capital, fue quemada, pero antes de ser quemada, sus habitantes ya la habían abandonado y se habían llevado los enseres más importantes y las cosas de valor. Incluso en la actualidad sigue faltando información sobre la destrucción y desaparición de uno de los imperios mejor estructurados del mundo antiguo, que eran los hititas, cuya historia os he contado en este vídeo, y espero que os haya gustado, que os haya picado la curiosidad para investigar vosotros por vuestra cuenta. Y nada, yo me despido hasta el siguiente vídeo. No os preocupéis porque no vais a tener que esperar tanto tiempo. Os tengo que agradecer la paciencia y la espera en cuanto a mis vídeos. Sabéis que había estado trabajando y estudiando y no había tenido tiempo de continuar con el canal, pero ahora esa situación ha mejorado, es decir, que ya voy a tener tiempo de nuevo para retomar mi actividad normal, pero os sigo pidiendo algo de paciencia porque para que lo sepáis, hacer un vídeo normalmente me suele llevar de media un mes, a veces más, a veces menos, pero generalmente es un mes. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir viéndome y nos vemos en el siguiente vídeo pronto, yo creo que pronto.